computer. Bien, bienvenidas, bienvenidos a la tercera tutoría de la asignatura Mediación Pedagógica y Evaluación para el Aprendizaje. Es un placer, un gusto tenerles por acá el día de hoy y esperemos que sea una tarde de muchísimo provecho. Ya vamos avanzando en el contenido y las actividades del curso. Y pues hoy tenemos la programación de esta tercera tutoría en donde vamos a abordar la unidad 3 y algunos temas relevantes en relación a dudas, comentarios que tengan acerca de la tarea. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a compartirles la presentación que les tenemos preparada para el día de hoy y al final tenemos todo lo que son comentarios y dudas y tenemos el espacio también para la tarea. Entonces, por favor, conservamos los micrófonos en silencio para no interrumpir y si tenemos dudas las vamos anotando y al final podemos evacuarlas. Bien, voy entonces a compartir con ustedes la presentación que les tenemos el día de hoy preparadas. Muy bien. Esta presentación ha sido colegiada con la profesora Jorleni Méndez y mi persona, y por supuesto que la basamos en la unidad 3 de evaluar el aprendizaje, una oportunidad para aprender de la compiladora, la máster Laura Bustamantes, que es la persona que tiene la unidad que ahorita, diseñada la unidad que ahorita estamos utilizando. Bien, vamos a ver acá, listo. ¿Están viendo el objetivo de la tutoría para el día de hoy? Alguien que me diga, por favor. Dice objetivo de aprendizaje. Sí, esa es la filmina que están viendo. Sí, profe. Okay. Gracias, muchas gracias. Bien, el objetivo que tenemos para el día de hoy entonces es aplicar conocimientos en la elaboración de técnicas e instrumentos de recopilación de información en la evaluación durante el proceso de construcción de conocimientos en la persona aprendiente. Ok, entonces este es el objetivo que tenemos para generar para el día de hoy. Es un objetivo amplio, interesante y retador. ¿Por qué? Vamos a empezar con el abordaje del primer contenido, que nos refiere a la pregunta, ¿por qué se dice que la evaluación y el aprendizaje son un binomio indisoluble en el proceso de aprendizaje? O sea, que no se pueden separar el aprendizaje y la evaluación. ¿Por qué se dice que eso no se puede separar? Bueno, tenemos desde la unidad algunos acercamientos teóricos en donde nos dice que tenemos nosotros que comprender precisamente que el docente en su papel de mediador tiene que hacer ajustes para tomar decisiones que definitivamente favorezcan el proceso de adquisición de aprendizaje de saberes. ¿Me apagan el micrófono, por favor? Gallardo y Rivera, ¿verdad? Dicen que hablar del proceso educativo es precisar acciones que el docente desarrolla y prepara para que las personas estudiantes aprendan. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que el proceso de aprendizaje es intencionado,
no puede ser improvisado, tiene que ser mediado, tiene que ser regulado, tiene que ser planificado. Y eso es muy importante que lo asumamos desde ahora que están ustedes en ese proceso de formación. No es ético, no es permitido que usted sea contratada o contratado como docente y usted llegue al centro educativo sin una planificación, sin procesos de evaluación claros y no asuma el rol que le corresponde como mediador de los procesos de aprendizaje. Entonces, la evaluación es sistemática y se basa en recopilar información que se emite a través de los juicios de valor, de todas las actividades, del proceso que usted hace áulico para reconocer esas fortalezas y esas debilidades que tiene la persona estudiante para realimentarlo de manera permanente, de manera continua, y que pueda ir avanzando en su proceso de aprendizaje y pueda ir además mejorando, no solamente cognitivamente, sino también como persona, actitudinalmente, que ese proceso de realimentación no se base únicamente en el Profe, contenido. Ajá. disculpe, es que hay unas compañeras que dicen que no las deja entrar a la tutoría. No Ah, sé si será pero para... gracias. Vieras que yo acá, me avisa cada vez que una persona intenta ingresar y yo la acepto. Entonces, dígale que en el aula virtual está el enlace por el cual pueden entrar, que es la tutoría 3, ¿verdad? Y y yo en cuanto las vea, las acepto con todo cariño. Profe, no, gracias, ya logré ingresar. Tengo ratos de intentarlo, pero ya por fin, gracias, que ya pude. Ay, maravilloso, maravilloso, bienvenida. Muchas gracias a la Bueno, compañera Ana, más bien. gracias y gracias Ana por avisar. Si se dan cuenta de alguien que está intentando, igual me dice. En este sentido, dice que la evaluación de los aprendizajes es tan importante y necesaria que genera información sobre el logro que se va dando en el proceso y genera insumos para el mejoramiento continuo de todo el proceso de aprendizaje. Recuerden que el proceso es integral, no es fragmentado. Entonces, cuando nosotros mediamos un buen proceso, estamos haciendo que la persona crezca de manera integral, que aprenda no solamente conocimiento, no solamente a leer, a escribir, a sumar, a restar, sino que ese aprendizaje le sea significativo, le sirva para la vida, lo haga más crítico, lo haga una mejor persona, le permita convivir de manera armoniosa en sociedad. O sea, es toda una integración, no solamente el conocimiento per se, sino que tenemos que visualizar al estudiante como persona. Entonces se dice que la evaluación y el aprendizaje es un binomio que no se puede separar porque el aprendizaje tiene que ir de la mano con la evaluación porque esa es la que permite identificar aciertos y desaciertos para continuar mejorando el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí que es importante entonces destacar de esta manera que hay un cambio de perspectiva o de enfoque donde vamos a trascender de la evaluación procesual a una evaluación procesual y no basada solamente en resultados. ¿Qué significa esto? Que al docente como nosotros, con esa responsabilidad social que se nos ha asignado, tendríamos que preocuparnos por la evaluación como un proceso y no como un resultado, no porque el resultado del 80, del 50, del 30, del 70, sino que más allá de un número, el proceso que lleva el estudiante de manera integral. ¿Ok? Ahora,
¿En qué contribuye entonces la evaluación en el aprendizaje? Tenemos 5 grandes aspectos. Primero, al mejoramiento continuo del proceso de aprendizaje, porque nos está permitiendo que con los datos que nosotros observamos, que obtenemos de los diferentes espacios de evaluación, mejoremos el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué significa esto, muchachos y muchachas? Que no se vale evaluar únicamente de manera sumativa y para un número, para obtener un número, sino que ese resultado debe ser para un proceso de realimentación y de mejoramiento. Siempre tiene que ir con esa mirada, con esa visión el docente cuando evalúa. Segundo, aumenta la motivación de la persona estudiante. ¿Por qué? Porque al sentirse parte de su propio proceso de aprendizaje va a tener una motivación adicional. Se logra la coherencia curricular entre objetivos educativos, estrategias metodológicas y evaluación. Cuando usted comprende el objetivo de la evaluación de manera integral, usted va a poder aplicar de manera coherente todo el planteamiento curricular que demanda la política curricular actual que se esté ejecutando en el país. Por otro lado, también permite al estudiante un proceso de autorreflexión de su propio proceso de aprendizaje y permite al docente modificar su enfoque de enseñanza, modificar estrategias, valorar si algo está funcionando o no está funcionando y hacer las modificaciones del caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tendríamos con vamos a aceptar acá. ¿Cuál es la diferencia que tendríamos entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje? Vean que hay nada más una palabra que cambia la concepción de evaluación. Una es evaluación del aprendizaje y otra es evaluación para el aprendizaje. ¿Ok? Ustedes tendrían que estarse preguntando, bueno, y yo como docente, ¿para qué quiero evaluar? ¿Quiero evaluar el aprendizaje o para el aprendizaje? Entonces se dice que la evaluación del aprendizaje se refiere a un amplio abanico de métodos, de herramientas que usted utiliza para medir y documentar los resultados y procesos de aprendizaje. O sea, son los que miden, son los exámenes, son las pruebas escritas, las tareas que usted deja, ¿verdad? Que pueden haber una variedad muy amplia. La evaluación del aprendizaje consiste en recabar información de todas las fuentes posibles para saber qué sabe el estudiante. Mientras, aquí está la diferencia, que la evaluación para el aprendizaje, no del aprendizaje, sino para el aprendizaje, es un enfoque integrado a la enseñanza y el aprendizaje que genera procesos de realimentación para el alumno y además para el docente, que va a permitir mejorar el aprendizaje de todos, no solamente del estudiante, sino que eso permite que usted sea un mejor docente. Cuando usted se asume como responsable de la mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje, usted también, cuando evalúa el resultado que obtienen sus estudiantes, le sirve a usted también de proceso metacognitivo y reflexivo, en donde usted dice, bueno, ¿por qué los estudiantes salieron tan bien? ¿Qué he hecho yo para explicar esta temática? ¿O por qué los estudiantes salieron tan mal? ¿Qué dejé de hacer o qué no he hecho, qué he hecho otras veces para abordar las temáticas? Y entonces eso lo va haciendo también un mejor docente. En síntesis, compañeros y compañeras, la evaluación del aprendizaje está referido entonces a la recolección de información y poner una nota, evidenciar logros, mientras que la evaluación
para el aprendizaje trasciende esa documentación y permite realimentar además el proceso para el logro de aprendizajes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una diferencia muy importante de la evaluación del aprendizaje y de evaluación para el aprendizaje, que son dos concepciones y paradigmas totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Y cuáles son entonces esos principios que caracterizan a la evaluación para el aprendizaje? Entonces aquí la compañera Laura nos aporta que es necesario que nosotros como personas docentes consideremos que en la evaluación para el aprendizaje se da un proceso de evaluación formativa, que es la que nos va a permitir ajustar todas esas estrategias de mediación para comprender en qué van bien, en qué van mal nuestros estudiantes y apoyarlos en su proceso de fortalecimiento para esas áreas que no están tan bien. También es necesario que esa persona docente tenga claridad en los criterios de evaluación. Esto va a permitir que el estudiantado conozca de antemano qué se les va a evaluar. No es justo que a un estudiante, por ejemplo, no se le diga qué temas van a entrar en un examen, cuáles son los criterios de evaluación que les voy a evaluar yo cuando van a hacer una presentación oral, una exposición, una maqueta, una tarea. El estudiante tiene el derecho de saber con qué criterios de evaluación lo voy a evaluar yo como docente, y además tengo que explicarles. Por ejemplo, si yo digo que sea una persona para ver un indicador de logro que tenga comprensión lectora, tengo que explicarle a qué me voy a referir yo con esa comprensión lectora. Si yo digo, tiene que tener dominio del tema, ok, ¿a qué me voy a referir yo con ese indicador de dominio del tema? Entonces, el estudiante tiene que tener claro cuáles son esos criterios de evaluación con que yo los voy a evaluar, como por ejemplo, las rúbricas de evaluación que ustedes tienen en esta asignatura. También otra de las características que tenemos que tener claridad en la evaluación para el aprendizaje es que hay que aplicar mucha variedad de instrumentos y técnicas de evaluación, que no podemos centrarnos solamente en una, por ejemplo, en la prueba escrita. Tenemos que considerar además las individualidades de cada persona, su estilo de aprendizaje. Hay personas que tienen un estilo más auditivo, otros más visuales, otros más corporales. Entonces tenemos que saber cuáles son esas características de mis estudiantes. Y además de que esa evaluación para el aprendizaje se caracteriza por promover una reflexión sobre el propio proceso. Hay procesos metacognitivos muy importantes que se reflexionan alrededor de la evaluación sobre el proceso de mediación que hice, sobre los instrumentos de evaluación que utilicé y sobre las condiciones del estudiantado, el contexto, etcétera. Entonces vean ustedes que se promueve un proceso de reflexión alrededor de la evaluación. ¿Ok? Entonces por acá vamos a tener un poquito más claro sobre qué es evaluación para el aprendizaje cuando veamos este video. Entonces, ok, creo que me faltó un detalle. Voy a quitarles esto porque no le di compartir con sonido. Entonces creo que no estaría compartiéndose con sonido. Ok. Voy a darles compartir con sonido porque si no, ustedes no van a escuchar.
Ok. Muy bien. Vamos a ver. Listo. Y vamos a ver. La evaluación es una herramienta pedagógica fundamental, ya que la información obtenida a partir de ella permite: ¿Escuchan, muchachos y muchachas? Sí escuchan 1. el audio Ayudar a los del profesores video. a reflexionar. Sí, profe. Sí, ok. Perfecto. Voy a ponérselos desde el inicio. Listo. La evaluación es una herramienta pedagógica fundamental, ya que la información obtenida a partir de ella permite: 1. Ayudar a los profesores a reflexionar sobre sus prácticas, haciéndolas más pertinentes para sus estudiantes. Y 2. Indicarle a los estudiantes dónde están y cómo progresar en sus aprendizajes. Entonces, en lugar de solo poner nota, la evaluación permite recoger evidencias que le facilitan a los docentes reflexionar sobre las características, necesidades y logros de los estudiantes y, por lo tanto, establecer formas para que progresen en sus aprendizajes. Entender la evaluación así permite diseñar distintas estrategias pedagógicas que, ajustándose a las necesidades de los estudiantes, apoyen el desarrollo de las actitudes, habilidades y conocimientos definidos como meta para todos en el currículum nacional. Considerar la evaluación como una práctica pedagógica más amplia que guíe las decisiones que se toman en el proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a profesores y estudiantes a responderse las siguientes preguntas. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Dónde estamos en la ruta para alcanzar esa meta? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para alcanzar el objetivo? Los aprendizajes establecidos en el currículum nacional pueden ser alcanzados recorriendo caminos diferentes. Es por ello que a través de una evaluación permanente se pueden ir construyendo caminos que respondan al contexto de los estudiantes y apoyen el desarrollo de sus aprendizajes. Evaluar desde esta perspectiva permitirá ofrecer oportunidades para que los estudiantes muestren sus aprendizajes y para que los docentes reflexionen sobre cómo mejorar su práctica para apoyarlos. Bien, vamos a ver si regresamos a la otra filmina que teníamos por acá. Ok. Bien. Ahí están viendo la filmina que dice cuál es la diferencia entre evaluación tradicional y auténtica. Sí, profe. Sí, ok. Gracias. Gracias por ayudarme con eso porque es que ahorita no sé cómo estaban visualizando ustedes y les agradezco a las personas que me ayudan. Ok, entonces después de ver nosotros el video sobre la evaluación para el aprendizaje, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que reafirmamos precisamente lo que la profesora Laura nos aporta en la unidad, que la evaluación para el aprendizaje es una evaluación muchísimo más integral, no fragmentada, y en donde el docente se convierte en una persona mediadora responsable del proceso de evaluación y no únicamente le achaca al estudiantado la responsabilidad de los resultados, sino que se hace corresponsable y responsable directo de la mediación pedagógica, que eso nos corresponde a nosotros como docentes, no le corresponde al estudiante. Nosotros tenemos la obligación de preparar, diseñar, planificar y ejecutar procesos que realmente respondan para las características de las temáticas y las condiciones en que tenemos al estudiante. Ahora bien, nosotros tenemos posibilidades de ajustar esta evaluación para el aprendizaje de un abordaje, por ejemplo, a través de una evaluación auténtica. Pero para reconocer
¿Cuál es esa evaluación auténtica? Necesitamos también recordar cuáles son las características de una evaluación tradicional. Entonces, por acá vamos a tener que la evaluación tradicional es aquella que se centra en la medición, que se centra en la evaluación del aprendizaje, se centra en el examen, mientras que la evaluación auténtica intenta averiguar qué sabe el estudiante, qué es capaz de hacer mediante diferentes estrategias y procedimientos. Y se fundamenta en el hecho de que existe un espectro mucho más amplio, un abanico grandísimo de habilidades de desempeño en el contexto real del estudiante para poder demostrar lo que sabe, lo que ha aprendido en el proceso. Entonces vean ustedes que la evaluación tradicional va de la mano con el aprendizaje, con la evaluación del aprendizaje, y la evaluación para el aprendizaje va de la mano con la evaluación auténtica. Y aquí es importante que ustedes, ¿verdad?, ya vayan teniendo pues esa claridad. Vamos a ver un video que nos va a clarificar un poco más de lo que significa una evaluación auténtica. ¿Ok? Acá se los pongo. ¿A qué nos referimos con evaluación auténtica? La evaluación auténtica es la evaluación de los aprendizajes en el contexto de las necesidades y apoyos ¿Lo educativos. escuchan bien? Pero vamos a explicarlo paso a paso. Entonces, Sí, profe. debemos preguntarnos, Gracias. ¿cuáles son los puntos más importantes para crear la evaluación auténtica? Número 1. Las fortalezas de cada estudiante. Es importante que los docentes conozcan a los educandos, ya que esto les permitirá aumentar sus destrezas. Número 2. La cooperación, tanto entre los estudiantes como el profesor y la familia, pues la educación es un trabajo de todos. Número 3. Utilizar el error como forma de aprendizaje. Esto para que los jóvenes se sientan motivados y comprendan que los errores forman parte del aprendizaje. Y finalmente, número 4. La evaluación ligada a la mediación pedagógica. Dado que la mediación pedagógica efectiva del educador durante la evaluación permite que el educando se desenvuelva y analice mejor su desempeño. Pero, ¿qué se evalúa? Primero, la resolución de problemas, es decir, que los estudiantes logren solucionar diversas situaciones por sí mismos, fomentar en ellos el pensamiento crítico y que además sean creativos. ¿Cuándo? Procesualmente, para que puedan mejorar poco a poco tanto estudiantes como docentes. ¿Quién? Todos, puesto que debe integrar la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. ¿Para qué? Para tomar las decisiones más adecuadas y generar cambios positivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo? Por medio de objetivos claros, estrategias, medios, técnicas e instrumentos que permitan optimizar el aprendizaje. De acuerdo a todo lo anterior, podemos ver que la evaluación auténtica es una herramienta en todo momento, la cual busca realimentar y proalimentar, dos términos que forman parte importante de esta, ya que la primera ayuda al estudiante a mejorar su proceso actual de enseñanza-aprendizaje y la segunda a mejorar dicho proceso a futuro. De igual forma, una evaluación auténtica requiere que el educador utilice recursos propios y del entorno, que priorice un sentido de proalimentación para hacer frente a los problemas cotidianos. La evaluación es abierta, flexible y compartida para procurar el papel activo y autónomo de los estudiantes. Bien, vean ustedes que
la evaluación auténtica. ¿Están viendo la filmina de evaluación auténtica ya? Sí. Muchachos. Sí, profe. Sí, gracias. Ok, vean ustedes que la evaluación auténtica entonces echa mano de todas esas herramientas con las que disponemos en los contextos educativos, si estamos en una zona rural, en una zona urbana, dependiendo de las características de nuestros estudiantes, del contenido que estamos desarrollando, y la idea es de que sea lo más significativa, lo más integral, lo más cercano al estudiante y no sean actividades totalmente separadas del proceso de aprendizaje, sino todo lo contrario, a mayor integración del proceso de aprendizaje y evaluativo, mayor resultados de evaluación auténtica estaríamos nosotros teniendo. Entonces, observamos que hay similitudes entre evaluación tradicional y auténtica porque ambos enfoques buscan proporcionar información sobre el desempeño del estudiantado. En eso no hay diferencia entre la evaluación tradicional y la evaluación auténtica. Ambos buscan, ¿verdad? Esa información, disponer de esa información, de cuánto sabe el estudiante y cuál es el desempeño. Que ambos son inherentes al proceso educativo, que permiten al docente hacer ajustes de mediación pedagógica para el mejoramiento continuo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre evaluación auténtica y evaluación tradicional? Que hay un enfoque diferenciador. La evaluación tradicional se obtiene nada más de la información a partir de pruebas escritas y que la evaluación auténtica se centra en situaciones de la vida real, del contexto. Le da vida al contexto, a lo que tenemos a la mano, a los recursos que disponemos, a las características culturales, a los lugares donde estamos trabajando. Adecuamos esa evaluación y el contenido del mismo para esos contextos en donde los estamos desarrollando. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro, que como docentes, si vamos a hacer evaluación para el aprendizaje, vamos a estar siempre viendo las condiciones del contexto, las características de los estudiantes, las necesidades que tienen y realimentando el proceso. No solamente nos importa el dato, sino la realimentación para el proceso de mejora que estamos haciendo. ¿Cuál es entonces la relación entre evaluación auténtica y formativa? Porque suena mucho, ¿verdad? Que la evaluación auténtica tiene relación entonces con la parte de evaluación formativa. Pues sí, tiene mucha relación, porque la evaluación desde esa perspectiva auténtica va a implicar un proceso continuo, dinámico, flexible y reflexivo. Entonces, la relevancia de la evaluación formativa es principalmente porque se desarrolla, bueno, de manera sistemática, no es fragmentada, sino es continua en el aula. Todos los días hacemos evaluación formativa. Cuando vamos de manera formal o informal y le preguntamos al estudiante cómo se siente, le preguntamos al estudiante qué está pasando en la familia, le preguntamos al estudiante sus condiciones económicas para ayudarle desde el centro educativo, cuando le damos el servicio de comedor, cuando nos preocupamos por si tiene los materiales o no, todo eso es evaluación formativa. Entonces, dice que el impacto formativo de eso que nosotros hacemos permite estimular al estudiante a que razone, a que se arriesgue, a que aprenda de sus errores. Entonces, cuando nosotros tenemos resultados de la evaluación y hacemos un proceso de realimentación, estamos haciendo evaluación formativa, evaluación de crecimiento, evaluación para la vida. ¿Ok? Y tenemos aquí la
evaluación formativa, vamos a ver por acá, la evaluación formativa, dice que es esa evaluación transformadora que va más allá de la evaluación formativa que tiene como objetivo impulsar cambios significativos en el estudiante y en su perspectiva sobre el mundo. Y entonces, ¿qué tenemos? Estas características, que es un enfoque en la reflexión crítica. ¿Por qué es un enfoque de reflexión crítica? Porque promueve la toma de conciencia sobre las propias creencias, sobre valores, etcétera. Que es una evaluación que favorece el cambio social y la acción, porque no únicamente nos interesa el contenido, sino empoderar al estudiante, sino que sea una mejor persona, sino que salude, que sepa convivir, que sepa respetar al otro, a la otra, que sepa valorar a sus adultos mayores, que sepa respetar a las autoridades, que sea una persona ética, con valores, etcétera. Hay un desarrollo también de la conciencia crítica, en donde a través de la evaluación formativa ayudamos al estudiante a ir cerrando esas grandes brechas de injusticia social que tenemos. Cuando le damos al estudiante la opción de elegir, de participar de manera democrática para generar conciencia crítica, estamos formando ciudadanos. Y un aprendizaje además significativo y personal, porque estamos también aportándole y sumándole a la persona para un aprendizaje para la vida. Entonces vean qué importante los procesos de evaluación en el aprendizaje, pero una evaluación auténtica y una evaluación formadora e integral, no fragmentada, en donde lo único que nos interesa es una nota. Y acá llegamos a las diferentes técnicas de evaluación, pero no cualquier técnica, sino evaluaciones auténticas. Y nos dice la profesora Laura Bustamantes en la unidad pedagógica que tenemos, que la evaluación formativa permite al docente sistematizar el desempeño del estudiante diariamente, que yo a través de la evaluación formativa, de esa observación diaria que hago del estudiante, voy evaluando de manera formativa el desempeño de mi estudiante. Pero también que la observación es una acción fundamental que el docente tiene que desarrollar y que tiene que registrar, porque la memoria engaña, la memoria puede fallar, pero si usted sistematiza esa observación, se vuelve un documento, un instrumento válido y confiable, cuando es sistematizada la observación que usted hace del estudiante. Entonces es importante tener un cuaderno, tener, bueno, ahora un blog digital en donde vamos poniendo situaciones de nuestro estudiante de manera formativa. Por ejemplo, Marixa hoy logró terminar, comprender la lectura, o el día 25 de octubre, fulana de tal, está presentando problemas de motivación, de concentración, qué sé yo, en donde la observación usted la registre porque luego la memoria le falla y ya eso no le aportaría a usted para la toma de decisiones. Cuando usted empieza a pensar en el estudiante y dice, bueno, pero ¿cuándo fue que Marixa presentó ese problema? ¿O cuándo fue que logró hacer comprensión lectora? ¿O en qué parte fue que falló en matemáticas? La memoria no es tan buena cuando tenemos 30 estudiantes, entonces es importante que lo vayamos sistematizando. Y esa observación debe tener un carácter intencionado, específico, para previo a una planificación. Tampoco es improvisar, ¿verdad? Nada más, si son situaciones muy particulares del estudiante, pues yo las voy anotando, pero es importante que usted también
planifique cuáles van a ser esos procesos de observación áulico y en qué momento los va a hacer. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener instrumentos para la evaluación durante el proceso de adquisición del conocimiento y esos instrumentos son los que sirven para hacer evaluación formativa y que el docente utiliza para recolectar toda esa información, todos esos instrumentos, que ahorita vamos a ver qué tipos de instrumentos podemos utilizar. Dice que existe una gran variedad de instrumentos que le permite al profesor registrar la información para verificar logros de los resultados del desempeño de sus estudiantes con miras siempre a la mejora. Y entonces, por ejemplo, tenemos acá que desde la evaluación formativa podemos aplicar la observación, podemos hacer preguntas pedagógicas, podemos hacer organizadores gráficos, podemos hacer evaluación de pares, en donde yo le digo al estudiante que se coevalúe con otro, y eso es importante, ¿verdad? Desde la evaluación de pares. Puedo hacer cuestionarios sin que medie un número, una calificación. Puedo hacer fichas, ejercicios escritos, etcétera. Puedo hacer pruebas escritas, diagnósticas perfectamente, al iniciar, al concluir, en el intermedio del proceso del desarrollo temático. Puedo hacer presentaciones visuales que me permitan evaluar de manera formativa. Puedo presentar videos, puedo hacer juegos, puedo hacer actividades corporales que me permitan ver kinestésicamente a mis estudiantes y hacer dinámicas divertidas, rally, hacer reseñas, hacer opciones múltiples, hacer trabajos grupales, etcétera. Los puedo mandar a investigar a la comunidad. Puedo hacer muchas actividades desde lo formativo. Acá el cielo es el límite. Es la creatividad que usted tenga como docente. Y les cuento algo. El estudiantado, no importa si son de primer ciclo, de segundo ciclo, de tercer ciclo o de educación diversificada, aman que sus profesores sean creativos, aman lo lúdico, aman los juegos y ahora también pueden echar mano ustedes de la parte digital. Hay cualquier cantidad de herramientas digitales que podrían utilizar también para hacer estos procesos. Bueno, acá les tengo yo un video que les muestra un poco de algunas técnicas e instrumentos que pueden utilizar para evaluar los aprendizajes. Y por acá se los dejo. Prueba el nuevo sazonador para arroz blanco Maggi de la Huerta, con ajo y cebolla natural, que hará que tu arroz... Hola, si usted es profe, sabe que la evaluación nos permite crear mejores oportunidades para favorecer el aprendizaje y que desde el momento de planear qué aprendizajes vamos a enseñar, es importante pensar cómo enseñarlos, pero también cómo evaluarlos. En este video aprenderemos 3 técnicas e instrumentos útiles para evaluar los aprendizajes de forma efectiva. Repasaremos en qué consiste cada una y le brindaré ejemplos que podrá aplicar con sus estudiantes de forma inmediata. Para iniciar, es importante tener clara la diferencia entre una técnica y un instrumento de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados para obtener información acerca del aprendizaje del estudiantado. Nos ayudan a definir cómo vamos a evaluarlos. Los instrumentos de evaluación son recursos concretos y estructurados para el registro de la información del aprendizaje de sus estudiantes. Nos ayudan a definir con qué vamos a evaluarlos. De esta forma, cada técnica de evaluación se acompaña de uno o varios instrumentos.
A continuación, veremos 3 técnicas de evaluación que podemos emplear con nuestros estudiantes y los instrumentos asociados a cada una de ellas. Primera técnica, la observación. Es el método que se centra en poner atención a los comportamientos, actitudes y desempeños de cada estudiante en situaciones naturales de aprendizaje. Permite identificar los recursos que posee y comprender cómo los utiliza al momento de aprender. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las observaciones son guía de observación, registro anecdótico, listas de cotejo, rúbricas. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Guía de observación consiste en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula al señalar los aspectos que se deben observar. El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes en el proceso educativo del estudiantado. La lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones que expresan conductas dicotómicas para indicar si una característica específica está presente o no. La rúbrica consiste en una serie de indicadores organizados en una matriz con niveles de progresión que permite ubicar el desempeño de cada estudiante en una escala determinada. Veamos algunos ejemplos de cada uno de esos instrumentos. Guía de observación, registro anecdótico, listas de cotejo, rúbricas. Segunda técnica, evidencias del desempeño. Son aquellas actividades evaluativas que requieren que cada estudiante realice una tarea o producto que demuestre lo que ha aprendido. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las evidencias del desempeño son portafolio, cuaderno de clase, proyecto, representaciones gráficas. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Portafolio de evidencias es una colección de trabajos o producciones relevantes de cada estudiante durante el proceso educativo. Incluye no solo muestras de los productos, sino los criterios de selección, así como evidencia de la autorreflexión. Puede presentarse en formato físico o digital. Cuaderno de clase es el registro que permite hacer un seguimiento del desempeño cotidiano del estudiantado. Al emplearlo como medio de evaluación, es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. Proyecto consiste en la elaboración de una propuesta que busque la solución a un problema del mundo real, asociado a los contenidos de clase. Puede incluir varios productos y los proyectos pueden ser de diferentes tipos: comunitarios, de investigación, colaborativos, entre otros. Representaciones gráficas de contenidos consisten en diferentes productos visuales que comunican la estructura lógica de un contenido o tema, por ejemplo, ensayos, mapas mentales, cuadros sinópticos, entre otros. Veamos algunos ejemplos de cada uno de estos instrumentos: portafolio, cuaderno de clase, proyecto, representaciones gráficas. Tercera técnica, pruebas y comprobaciones. Esta técnica agrupa a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita información al estudiantado de manera escrita u oral para valorar sus conocimientos. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las pruebas o comprobaciones son cuestionarios, prueba oral, prueba escrita, ensayos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Cuestionarios consisten en una serie de preguntas de diversos formatos escritas previamente estructuradas sobre un tema que cada estudiante debe responder de forma individual. Prueba oral se lleva a cabo mediante un diálogo o interrogatorio entre la persona docente y cada estudiante durante un tiempo determinado sobre un contenido específico. Pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que requieren de una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, prueba objetiva, o bien producir una respuesta breve. Pueden contener diferentes tipos de ítems como selección única, selección múltiple, ordenamiento, verdadero y falso, respuesta breve, entre otros, y tienen una distribución de puntajes para su valoración. Ensayo es una producción escrita que busca exponer las ideas y puntos de vista de cada estudiante en torno a un tema concreto. Veamos algunos ejemplos de cada uno de estos instrumentos: cuestionarios, prueba escrita, prueba oral, ensayos. Estas son las sugerencias de técnicas e instrumentos de evaluación que le quería compartir. Si no ha utilizado alguna, le invitamos a hacerlo.
Con la combinación de ellas podrá tener un sinfín de ideas y posibilidades para evaluar con éxito a sus estudiantes y guiarles en el proceso de construcción del aprendizaje. Recuerde, no existe una técnica o instrumento mejor que otro. Su elección dependerá de saber con claridad a quién evalúa, qué quiere saber y para qué quiere saberlo. Por eso, al momento de planificar, construya una estrategia de evaluación que le permita valorar el aprendizaje de sus estudiantes y realizar una intervención efectiva para el logro de los objetivos propuestos. No olvide que solo aquello que se evalúa se puede mejorar. Este recurso forma parte de los semilleros de investigación de Colipro, una estrategia académica para el cultivo de conocimientos básicos sobre la investigación, el método científico y la divulgación. Síganos en nuestras redes sociales. Ok. Este video a mí me parece excelente porque nos recoge y nos ejemplifica, ¿verdad?, sobre las diferentes técnicas e instrumentos que podemos utilizar, y eso es una muestra porque existen muchísimos más. Pero ya vamos comprendiendo que no todos los instrumentos, que no todas las estrategias sirven para evaluar todos los contenidos. Hay unos más aptos y más apropiados que otros. ¿Ok? Bien. Siguen, ahora están viendo el proceso de realimentación en el aula, ¿sí? La Filmina. Sí, profe. Sí, gracias. Gracias. Vean ustedes entonces que cuando usted utiliza todo este abanico de posibilidades de instrumentos, podríamos entonces recoger información valiosa sobre el proceso de aprendizaje y hacer un proceso de realimentación en el aula, que nos va a permitir una evolución, un crecimiento, trascender, un cambio de manera positiva, tanto en el estudiante como en nosotros también repercute como docentes. Esa realimentación siempre va en doble vía. Cuando uno se escucha aportándole al estudiante, a uno también se le queda un proceso autorreflexivo de lo que tiene que mejorar como profesor en su mediación docente. Se brindan espacios para determinar las debilidades y fortalezas en el proceso con la intención de buscar alternativas para mejorar el aprendizaje. Aunque nosotros le digamos debilidades del proceso de aprendizaje a nuestros estudiantes, es importante hacerlo de manera positiva y propositiva, ¿ok? No en términos de desesperanza, no en términos de, no, usted se va a quedar, es que usted no sabe nada, es que usted es tonto. Nada de esas situaciones de agresión verbal son deseados ni permitidos en un proceso de realimentación áulica. Es un proceso de realimentación retomando lo que se debe mejorar, pero en términos positivos, esperanzadores y siempre empoderando al estudiante de que va a poder hacerlo. No en términos de que, ¿verdad? No, usted se va a quedar porque no se puso las pilas. Ok. En estos procesos de evaluación hay agentes evaluadores que podrían ser docentes, estudiantes, familiares, miembros de la comunidad, en donde en un proceso en el cual el estudiante siempre va a ser el protagonista independientemente de la persona que lo esté observando. Por ejemplo, si hay qué sé yo, tienen una exposición los estudiantes, si ustedes invitaron a las familias, pueden hacer procesos coevaluativos, procesos de evaluación formativa interesantes y bonitos, pero siempre teniendo presente que el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Y acá también intervienen procesos de autoevaluación y coevaluación que son muy importantes para estos procesos. Entonces, los agentes puede ser el docente cuando hace evaluación unidireccional, pero también puede ser entre pares de manera coevaluativa.
y también puede ser de manera formativa con familiares, con miembros de la comunidad, dependiendo de las estrategias que usted utilice. Ok, en esta participación de los diferentes agentes hay procesos de monitoreo y de metacognición que se dan como parte de construcción de ese conocimiento. Entonces aquí vamos a tener un acercamiento conceptual de qué es monitoreo del aprendizaje. Y entonces aquí nos dice que el monitoreo del aprendizaje es la metacognición que permite a los estudiantes evaluar si están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo. Es como revisar en ese monitoreo mi propio avance, pero también lo puedo hacer de la mano con mi profesor, con mi docente. La autorregulación que también se pretende en esos procesos de construcción del conocimiento, vuelve a aparecer la metacognición como un proceso maravilloso de aprendizaje en donde metacognitivamente nosotros pensamos qué fue lo que pasó, cuál fue el recorrido que tuvimos en el proceso de aprendizaje, qué se nos facilitó, qué se nos dificultó. Y entonces ahí nosotros podemos autoevaluarnos y autorregular nuestro propio aprendizaje. Si yo sé, por ejemplo, que estoy fallando en operaciones de matemáticas, yo sé cuando se me dificulta. Entonces yo mismo le puedo decir al profesor, profe, es que se me está dificultando esta comprensión. ¿Y cómo lo logré hacer? Bueno, mediante un proceso de autorregulación que metacognitivamente yo reflexioné. También puede ser una evaluación del propio aprendizaje. Dice que la metacognición permite a los estudiantes evaluar y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y también a través de esa autorreflexión puedo hacer autoevaluación, que son procesos importantes de la evaluación. Entonces tenemos monitoreo del aprendizaje, que puede ser del profesor hacia el estudiante. Autorregulación, que puede ser el mismo sujeto de aprendizaje autorregulándose su propio proceso. Y en la evaluación del aprendizaje, en donde también puede participar el docente de manera coevaluativa con sus compañeros, pero también de manera autorreflexiva de su propio proceso de aprendizaje. ¿Ok? En procesos de autoevaluación. Muy bien. A partir de acá, vamos a abrir el espacio de comentarios, de dudas, y vamos a continuar entonces hacia la tarea que tiene que presentar luego de que hagamos este proceso. Bien. Vamos a poner esto acá. Listo. Ahora sí, muchachos y muchachas. ¿Qué les ha parecido esta unidad 3? ¿Hay dudas? ¿Hay alguna situación que no hayan comprendido sobre el abordaje de los contenidos que nos plantea la unidad? ¿O qué les parece? ¿Quedó claro lo que era evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje? ¿Qué significa una evaluación auténtica? ¿Qué es una evaluación formativa? Ya todo eso va quedando claro para ustedes. Profe, Adelante, Jessica. buenas noches. Buenas noches. Mientras usted explicaba, yo apuntaba y apuntaba. Ok. Pero no sé si se me fue ese detalle, pero en realidad, primero que todo, felicitarla porque me encantó la explicación. Si así fueran todas las tutorías, mis Bueno, respetos, profe. gracias, Eh, gracias, Jessica. en cuanto a las desventajas de la formativa y de la transformadora, profe, yo vi que todo va muy bien, todo va de la mano, por decirlo así. Ajá.
para el aprendizaje, pero en Ajá. desventajas entonces, como qué tipo de desventajas. Las desventajas de la formativa difícilmente tiene desventajas. Un proceso de evaluación formativa tendría desventajas si, por ejemplo, la mediación de nosotros como profesores no sabemos realimentar el proceso en el estudiante. Que seamos muy poco empáticos, digamos, con el estudiante. Entonces, le digamos las cosas de una manera hiriente, que no lo motive, sino que más bien le disminuye esa motivación o no se lo planteemos como un reto, la realimentación, sino que más bien se lo planteemos como algo malo, como algo que él no va a poder superar. Entonces, yo creo que como docentes tendríamos que estar nosotros ensayando, apostando por mejorar esa mediación docente en la parte de realimentación. Pero situaciones negativas de la evaluación formativa, difícilmente vamos a encontrar. Tal vez algo, digamos, que podría ser un reto, no lo veo como tan negativo, sino como un reto, es el tiempo que se dispone en el salón de clases. Cuando tenemos 30 estudiantes y a veces el tiempo no nos permite realimentar de una manera más profunda a los estudiantes porque tenemos pendientes, realimentamos a uno y tenemos pendiente 29. Entonces, tal vez como el tiempo, ¿verdad? Que tenemos que utilizar para eso. Ok, sí, entonces tal vez basarlo más en lo que es el docente, más que todo. Si yo con toda la explicación yo dije, ¿y entonces dónde está lo malo de esto? Sí, puede ser el tiempo, ¿verdad? Que dispone el docente cuando tiene muchos otros estudiantes y requiere realimentar. Sin embargo, hay estrategias, por ejemplo, que uno dice, ok, voy a observar esta semana 5 estudiantes y voy a registrar. La otra semana 5 voy a registrar. Pero a veces, ¿verdad? El tiempo, los estudiantes demandan mucho en el salón de clases, a veces no nos da tiempo como para estar escribiendo, para estar registrando, porque el estudiante, profe, niña, mire que, ¿verdad? Necesita mucha atención. Entonces, Sí, que el tiempo del almuerzo, el comedor, que van al baño, sí, todo lo demás, sí. Está bien, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok, no sé si hay alguien más con alguna duda o comentario sobre lo que acabamos de abordar o quieren saber sobre Profe, no le escucho. ¿No me escucha? ¿Ahí? ¿Ya me escuchas? Sí, sí se escucha, sí se escucha, Sí, sí. profe, sí se escucha. Ok. Profesora, disculpe, yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante, Vanessa. Buenas tardes, primero que todo. Buenas tardes. Profe, esto que usted acaba de exponer, ¿lo vas a enviar a la plataforma? Sí, Para yo guardarlo, la sobre todo profesora, los links. Ajá. los enlaces, ok. Sí, este último, yo tengo hasta un montón de anotaciones. Me encantó ese último video. Ok, hagamos una cosa. Igual la profesora Jorleni, que les dio les acaba de dar la tutoría y yo colegiamos esto, la presentación y colegiamos los links y todos lo que íbamos a darles. Pero hay una grabación que se hace y una de las dos tutorías es la que se pone en las aulas virtuales. Si les interesa los enlaces de los videos, yo me puedo comprometer a mandárselos en el foro de avisos a ustedes para que los tengan por ahí porque son súper interesantes, ¿ok? Los videos que abordamos hoy. Entonces, eso sí, yo se los puedo sacar y mandárselos en el foro de avisos, con todo gusto. Está bien, sí, el último sí logré poder observarlo y entonces lo busqué en YouTube, ya lo tengo guardado en mi YouTube, pero los otros no los logré encontrar, entonces fue así como muy rápido, no pude. Ok, no, yo se los subo, igual yo se los puedo subir ahí
y vamos a subir la grabación, el enlace de la grabación, ya sea la mía o de la profesora Yorleni, y ahí vienen también la explicación y todo lo demás. Uy, qué Ok, pena bueno, con la gracias. compañera, con mucho gusto, Vanessa. La compañera que no escucha, creo que es problema de el equipo que ella tiene, porque todos los demás ahí están poniendo que sí se escucha bien. Creo que es problemas del equipo. Profe, era mi internet. Era el internet, ok, listo. Qué dicha que ya se logró regular. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. ¿La tarea todo está claro o quieren que veamos la tarea? Sí, profe. Eso, la Sí, tarea. profe. Ok, bien, aclamada la tarea. Entonces, vamos a ver qué es lo que tienen que hacer de tarea en esta ocasión. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Ajá. Voy a cerrar esta presentación y vamos a ir a buscar la tarea. La tarea la tenemos por acá en... Está las orientaciones. Listo. Vamos a ver qué les corresponde hacer a ustedes en esta tarea. Bien. Recuerden irse guiando con el cronograma, ¿verdad? Que acá vienen las fechas en donde ustedes tienen que ir abordando las diferentes unidades. Entonces, estamos ahorita recién terminando la semana del... la semana 5, que era la semana del 16 al 22, en donde teníamos la unidad 2 y ya pasamos a la semana 3 recién, ¿ok? Para ver, no, estamos acá más bien, en esta. El cuadro de triple entrada, pero ese ya lo presentaron el domingo. Estamos en semana 6, profe. En esta semana 6, claro, es que yo estoy viendo 25, listo. Entonces tenemos que recién acabamos de empezar la unidad 3, ¿ok? La unidad 3 vamos a abarcar la semana 6 y la semana 7 para hacer una tarea, pero con esa misma unidad vamos a hacer la tarea número 4 también. Pero ahorita nos vamos a concentrar en la tarea número 3, que va a ser entrevista docente, ¿ok? Entonces vamos a ir a buscar. Ya el foro ya pasó, ya está evaluado. La segunda que acaban de presentar, el cuadro de triple entrada, el domingo la presentaron y yo ya la estoy evaluando. Creo que ya se las he evaluado algunos y bueno, ahí vamos. Ahorita ya la tienen todas evaluadas para que sepan cómo van en ese proceso. Y vamos entonces a la actividad número 3, que es entrevista docente. En la entrevista docente inició el periodo de ejecución del 23 al 5 de noviembre. Eso significa que el 5 de noviembre tienen que, a más tardar, tienen que estar presentando esta tarea. Es en modalidad individual, ¿ok? Y la profesora Ciani, que fue que hizo estas orientaciones, nos dice que vayamos a la tercera unidad, que corresponde aplicar conocimientos para la elaboración de técnicas e instrumentos, ¿verdad? De información de la evaluación. O sea, les queda perfecto los videos y todo que vimos ahora y la explicación porque les realimenta el proceso que ustedes van a hacer. Por lo anterior, con esta actividad se espera un acercamiento a la conceptualización teórica de la evaluación con respecto a la mediación pedagógica. Su creatividad, esfuerzo e interés por aprender les va a permitir realizar un análisis de los fundamentos
primordiales de la temática en estudio. Por tanto, la profesora Ciani les dice que lo primero que tienen que hacer es leer el módulo 3 del compendio de materiales, que es la unidad que acabamos de ver. Revise los recursos adicionales que se encuentran en la plataforma. Estudia a profundidad los siguientes temas: evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. Hoy lo abordamos muchísimo. Principios de la evaluación para el aprendizaje. Hoy lo abordamos. La evaluación auténtica y tradicional. Hoy lo vimos. Evaluación formativa y evaluación transformadora. También lo abordamos. Para su trabajo elabore una portada. Ok, ya ustedes saben hacer la portada, la universidad, la cátedra, la asignatura, el nombre de ustedes, el nombre de la tutora, etc. Luego de la portada debe de indicar las referencias bibliográficas utilizadas. Dice que al menos 5, ¿ok? No pueden poner menos de 5 porque si no se les evalúa de manera que van perdiendo puntos si no ponen al menos 5. Realice una introducción de 2 páginas en la cual analice los conocimientos básicos identificados en el tema que se indicó debía estudiar a profundidad. O sea, con estas temáticas A, B, C y D, usted va a elaborar una introducción de 2 páginas, ¿ok? Entonces, la importancia de la evaluación de los aprendizajes y la diferencia que existe en la evaluación para el aprendizaje, cuáles son esos principios, porque es importante que como docentes sepamos cuáles son esos principios del aprendizaje, esa diferencia entre evaluación auténtica y tradicional, la evaluación formativa y evaluación transformadora, porque es importante que la comprendamos como docentes. Entonces, esa introducción va a ser de 2 páginas, tomando en cuenta esos puntos A, B y C que acabamos de ver. Ahora, indague sobre la estructura de la entrevista. ¿Qué lleva una entrevista? Un encabezado, un objetivo, instrucciones, preguntas cerradas, preguntas abiertas y los espacios para registrar las respuestas. Puede observar este recurso como hacer una entrevista que está en el aula virtual, el cual se encuentra en la plataforma. Elabore una entrevista. Ajá. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta con esa respecto a eso o hasta que termine de explicar? No. Inmediatamente para ir aclarando. Ok, en esa parte donde dice el encabezado, ¿yo hago como una definición de ese encabezado o es la parte donde a lo que entendí también, que nombre del docente, edad, o cómo es esa parte? El encabezado de una entrevista es, por ejemplo, Universidad Estatal a Distancia, el encabezado propio de la institución en donde se está enmarcando la entrevista, ¿ok? Entonces ponemos ese encabezado, ponemos un objetivo, ponemos instrucciones. Pero acá en este documento viene más detallado cuáles son las partes de una entrevista, de un instrumento de entrevista. Profe. Ajá. Sí, el video, pero vamos a lo mismo de la compañera, ¿verdad? Al menos yo nunca he hecho una entrevista. Y dijo la compañera, yo hice el encabezado así, nombre del estudiante, nombre del entrevistado, hora, fecha, porque yo busqué en San Google, que todo lo sabe. Okay. Y eso es lo que me dice. Ok. Por Estamos mal acá, por ahí. ahorita yo puedo buscarles también alguna estructura de entrevista con encabezado y ponérselos por ahí. Voy a buscarlo ahorita para podérselos poner, porque si el encabezado, por ejemplo, es esa estructura, como cuando ustedes hacen un examen, una prueba escrita, el encabezado que ponen escuela tal, grupo tal, el trimestre tal,
Todo eso es el encabezado, ¿ok? Pero bueno, esto es un encabezado para la entrevista. Entonces, perfectamente pueden poner universidad estatal a distancia, asignatura, mediación pedagógica, evaluación de los aprendizajes. ¿Qué otra cosa podrían poner? El trimestre tal, y podrían poner entrevista para docentes. Eso es un encabezado. Luego, el objetivo de la entrevista, las instrucciones y empezar a desarrollar las preguntas. Y con relación a la pregunta abierta es, bueno, ya yo, ¿cómo hago en ese campo? Pongo igual la definición, profe, porque bueno, sí sé que es una pregunta abierta y que es cerrada. Y a lo que entiendo, con la entrevista que vamos a realizar tiene que ser abierta. Ok, vamos a ver qué nos dice acá, porque dice, elabore la entrevista para una persona docente. Esta entrevista se aplicará en la segunda actividad. Esa no la van a aplicar, solo la van a formular, considerando la estructura recomendada, que es esta estructura, encabezado, objetivo, instrucciones, ¿ok? La estructura recomendada y tomando en cuenta elementos relacionados con los siguientes aspectos. Acá le dan los aspectos que tendría que tener la estructura de la entrevista. Por ejemplo, en preguntas cerradas, grupo a cargo. Eso es una pregunta. Grupo a cargo, y acá pueden poner hasta de primer ciclo o dejar un campito para poner el grupo tercer grado, qué sé yo. Características generales del grupo. Esto ya es una pregunta abierta. Descripción de cómo se desempeña el grupo en general en cuanto al proceso de aprendizaje. Vean que acá la profesora Ciani les está dando a través de todos esos aspectos que ustedes pueden retomar para la elaboración de las preguntas. Grupo a cargo, por ejemplo, el nombre del docente es una respuesta cerrada, solo hay un nombre. Un grupo a cargo es un nombre. Características generales del grupo, vale, ¿cómo lo formularíamos como pregunta? ¿Cuáles son las características de su grupo? Descripción de cómo se desempeña el grupo general en cuanto a procesos de aprendizaje. Dificultades, ¿cuáles son las dificultades que se presenta, que presenta su grupo en, qué sé yo, la asignatura de español, o cuál es la asignatura que más dificultades presenta? Y entonces después pueden preguntar, bueno, ¿y cuáles son esas dificultades? Temáticas en las que se le podría aportar para fortalecer conocimiento, formato de planificación que utiliza. Todos esos aspectos ustedes los pueden convertir en preguntas, ya sea cerradas o preguntas abiertas. La mayoría van a ser preguntas abiertas. Profe, y de un temita de esos se pueden sacar 3 preguntas, no hay un límite de preguntas, digamos, para todo. Sí, creo que por acá tienen que tener un límite de preguntas. Vamos a ver si la profesora Ciani les dice para acá. Encuentran los elementos, vamos a ver, guarde el archivo. No, no les da límite para preguntas. Sin embargo, no podemos hacer, por ejemplo, 3 preguntas para cada uno de esos aspectos, porque imagínense que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 3, 21 preguntas. Una entrevista de más de 15 preguntas, ojalá abiertas, es una entrevista que se nos va a llevar más de 1 hora. Y la idea es ser concretos, específicos con lo que vamos a preguntar. ¿Qué nos interesa preguntar? Sobre procesos de evaluación, sobre procesos de aprendizaje áulicos. Entonces, de estos aspectos que nos está dando la profesora Ciani, podríamos extraer 10 preguntas, 15 preguntas, pero ya, por ejemplo, si ustedes aparecen que van a hacer 30 preguntas, de una vez les vamos a decir, eso es excesivo. Tienen que ser más concretos para preguntar. ¿Ok? María y Vanessa, vamos con María. María, ¿tenías una pregunta?
Sí, buenas noches, profe. Adelante. Sí, ya iba a preguntar lo que preguntó la compañera, si había un límite de preguntas, Ok. pero ya lo contestaste. Ok. Otra de mis consultas, profe, es que sí, yo estoy totalmente en un terreno desconocido en cuanto a la entrevista. Ujú. Entonces, yo estoy pegada en eso de encabezado, objetivo, instrucciones, que es lo principal, lo de las preguntas sí lo entiendo súper bien, pero Ujú. en esas tres, o sea, en el inicio de la entrevista es donde estoy que no sé cómo abordarlo, cómo realizarlo para yo empezar con mi entrevista. No sé si me puedes dar un ejemplo, tal Ok. vez algo para yo entender, profe, le agradecería mucho. Ok, ahorita voy a ver si tengo algunas entrevistas ya aplicadas que mis estudiantes han hecho, por ejemplo, en trabajos finales de graduación. Todas tienen la misma estructura, encabezado, instrucciones, etc. Entonces, ahorita vamos a ver, Vanessa. Profe, bueno, en el campo del encabezado ya por ahí lo ando entendiendo, el objetivo, las instrucciones. Y en las preguntas cerrada abierta, entonces puedo colocar ahí en ese espacio que va abiertas y cerradas, nada más. Y donde dice espacio para registrar la respuesta, ¿qué significa eso? Las líneas que usted deja para registrar. Ahorita voy a buscar una entrevista. Voy a ver porque es que yo tengo. Vamos con, no sé, hay otra Vane, pero Rojas. Y Soy yo, profe, yo no hablé, es que la compañera habló. adelante, Cuando entonces, iba a hablar, adelante. habló. Adelante, Sí, yo adelante. sí me levanté, perdón. Ok, adelante. Bueno, ya se me olvidaron, pero voy por último, la única que me acuerdo. Ok. Ok. Ay, no, se me olvidó, de verdad. Bueno, entonces, Profe, dejemos que otra persona vaya y sí, mientras se acuerda le vuelvo a dar la palabra. No hay ok, problema. voy a la con la que me acordé, profe, perdón. O sea, Adelante, quiere adelante. decir que el trabajo es nada más, ahorita la primera parte es enviar la entrevista como escritas. Obviamente no va a Es haber un respuesta instrumento porque de todavía no la entrevista. vamos a aplicar. Ajá. Exactamente. Lo Ok. único que se les está pidiendo es un instrumento de entrevista. Ok, voy a ver porque yo tengo, déjenme para ver, al rato tengo una por aquí que de una vez nos aclare. Profe, no dice si hay que poner varios objetivos, solamente como No, es un uno. objetivo. En un instrumento de entrevista, recuerde que vamos a hacer un objetivo, que es el objetivo de la entrevista. Vamos a ver, Rudy y Fiorella, creo que ellos Profe, tenían entrevistas, y, instrumentos de observación. Vamos a y en ver. instrucciones, ¿qué podemos poner? em, Dígame, aquí lo voy a explicar cuando ok, la abra. ok, vean, esta, por ejemplo, vamos a ver, grupo focal. Estas son todas las observaciones que yo les hice a esto. Bien, eso es una, bueno, es un protocolo para grupo focal. Esto sería el encabezado, el lugar, la fecha, la bienvenida, sí, pero ese no nos sirve mucho. Vamos a ver. Es que por acá, observación, septiembre, vamos a ver, versión. Vamos a ver si en esa versión estos chicos tienen la entrevista en los anexos. Vamos a ver, campo metodológico. Ok. Vieran que esta parte es nada más de empezar a hacerlo y tirarse al agua uno y ya va agarrando como, ¿verdad? Como esa habilidad para hacer instrumentos de entrevista. Vamos a ver, espero que esos chicos lo tengan por acá. Conclusiones y recomendaciones, vamos a ver, referencias bibliográficas, creo que anexos, espero que lo tengan por acá. Guía de entrevistas semiestructurada, ok. Por ejemplo, estas fueron las que ellos pusieron acá. Acciones desarrolladas, pero no me ponen, eso lo pusieron como encabezado. Vean que ellos me ponen fecha, por ejemplo, lugar, entrevistas, entrevistadores, bueno, ellos hacen y hacen esta guía, no, pero esta no me está funcionando. Vamos a ver si me funciona esta otra. No, tendría que buscar compañeras y compañeros de otra.
de otra de las, para mostrarles como una guía de entrevista, pero es que no las tengo por acá. Instrumentos. ¿Será que este me sirve? Protocolos. Vamos a ver si por acá tenemos la entrevista. No. Yo me comprometo a buscarles alguna modalidad, un instrumento de entrevista, pero es súper sencillo. O espérense un segundo para ver si tengo. Yo también he hecho en procesos de investigación, vamos a ver, en el proyecto de investigación, vamos a ver si por acá tengo una entrevista. Discurso, oficio. Permítanme a ver si lo tengo por acá. Artículo, estos son artículos ya hechos. Es que eso es muy dado. Bueno, artículo, manual, ponencia, artículo, cuestionario para directores. ¿Será que acá lo hicimos? Ok. Ok. Este no funciona tanto como me gustaría, pero bueno, como para que ustedes vayan teniendo, vean, eso por ejemplo, nosotros tenemos acá, eso serían como las instrucciones. El encabezado acá no está muy visible porque nosotros no lo teníamos en ese formato. Se está realizando una investigación de la Universidad Nacional con el objetivo y acá pusimos el objetivo. Se proporcionará la participación y acá pusimos prácticamente instrucciones, pero ustedes podrían poner objetivo e instrucciones. Vean, por ejemplo, que todo esto es de cerradas, es de sí o no, sí o no, sí o no. Ustedes la ponen en otro formato mucho más fácil. Estos son datos generales que a nosotros no funcionaban, por ejemplo, para la investigación que íbamos a hacer, pero ustedes no necesitarían saber, por ejemplo, grado académico que posee. No van a hacer una investigación sobre eso. Permiso. ¿Ah? Permiso, disculpe, ¿le puede hacer zoom? Vamos a hacerle zoom. Ok, ahí la ven mejor. Sí, profe. Ok, gracias. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, ustedes pondrían Universidad Estatal a Distancia, asignatura tal, o sí, asignatura tal, tercer cuatrimestre, 2023, qué sé yo. Eso es el encabezado. Luego aparecería un objetivo. Objetivo, 2 puntos. Por ejemplo, el de nosotros era analizar el estilo de liderazgo de la dirección en centros educativos. Usted tiene otro objetivo, tiene que plantearlo. Es en relación con la evaluación de los aprendizajes. Y acá usted pondría instrucciones. Entonces, por favor, tenga en cuenta que las respuestas son totalmente anónimas, los resultados serán tratados globalmente, etc. Me apagan el microfonito por ahí, por favor. Vean, eso sería, por ejemplo, las instrucciones. Y le dan OK. Entonces empiezan, por ejemplo, con datos generales, si es que quieren. Nombre de la persona docente, grado que tiene a cargo y ya. Porque todo esto, por ejemplo, que nosotros pusimos aquí, a ustedes no les funciona absolutamente nada porque no es una categoría de investigación que ustedes vayan a ver. Entonces, nada de esto sirve, ni que cuánto gana, ni que tal vez, por ejemplo, grado que posee, tal vez eso podría servirles, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, o lo pueden omitir. Escuela donde trabaja, por ejemplo, zona, eso sí podrían incluirlo, nada, y si está en propiedad o interino, al rato. Por ejemplo, nosotras, todo eso eran respuestas cerradas, ¿las ven? Era una batería de respuestas cerradas, de nunca, rara vez y eso. Entonces, todo es de marcar con X. Entonces, estos son respuestas cerradas. Vamos a ver, estos son respuestas cerradas también. Vamos a ver si yo tengo otra que tenga respuestas abiertas.
Protocolo de entrevista. Vamos a ver esta. Ok. La tengo en inglés. Muy feo. Ok, bueno, pero algo vemos por acá. Vea, por ejemplo, estas son respuestas, elaboración de preguntas de respuestas abiertas. ¿Cómo definiría justicia social? ¿Cuál, verdad? Entonces, dejan un espacio para registrar. Acá nosotros dejamos un espacio pequeño, pero ustedes pueden dejar acá con reglones cada pregunta y pueden dejar reglones. Esas son preguntas de respuestas abiertas. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos el formato que ustedes tendrían que llevar. Pero acá ustedes dejarían rayitas, qué sé yo, para registrar las respuestas de la docente o del docente. Sin embargo, yo estaría buscándoles algún formato que les pueda servir como más apropiado para ustedes, porque es que esos son formatos de una investigación que yo hice. Entonces, como que es como más elevadillo por ahí, ¿ok? Pero bueno, algo ya se van, en vez de esas preguntas, por ejemplo, que yo les dije ahorita de abiertas, ustedes las pueden elaborar con todos esos aspectos que la profesora Ciani les está diciendo. Y respuesta cerrada, pueden elaborar 3 preguntas cerradas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es la institución donde labora? ¿Qué grado tiene a cargo? 3 respuestas cerradas. Y todo lo demás, respuestas abiertas en relación con todos estos datos que Ciani, aspectos que Ciani les está poniendo. ¿Ok? Profe, se deben de colocar, perdón, de colocar las preguntas abiertas separadas de las cerradas. ¿O se pueden combinar? No. Pueden nada más, las 3 primeras preguntas cerradas las ponen al inicio. Y luego ponen las otras preguntas, van dejando las rayitas para rellenar nada más. Es un instrumento que tienen que elaborar y qué fallo no tener, es que tengo, pero no sé dónde los tengo ahorita como para empezar a buscarlos. Pero... debe ser. ¿Cómo? Profe, tengo una duda. Adelante. Bueno, tengo 2 dudas. Dice, bueno, la primera dice que 5 referencias. Pueden ser 3 en introducción, 2 en conclusión, me imagino. Y la otra dice, vea, si usted lee ahí lo escrito, dice, considere los aspectos señalados de la siguiente infografía. ¿No se debe hacer infografía o sí? No, no se debe hacer. Considere los aspectos señalados en la siguiente infografía. Entonces, ven aspectos que tiene la infografía y luego elabore una tarea, para ello argumente en una página los conocimientos adquiridos de la infografía, en la infografía. Entonces, las conclusiones tienen que incluir estos aspectos que aparecen en esa infografía, pero no tienen que hacer una infografía ustedes. ¿Okay? Profe, disculpe, con respecto a la infografía, bueno, creo que la misma pregunta que he hecho la tarea pasada, todo en español, es que son en inglés, todo eso es en inglés, las infografías. Obviamente todo en español, ¿verdad? Sí, señorita. Okay. Todo en español. Por ejemplo, acá está la infografía. Esta es la infografía. ¿Ok? Entonces, en la infografía vienen datos que usted nada más los traduce. Por ejemplo, aquí viene, what is it for the feedback. Sí, es de los desafíos y los propósitos. Ajá. La retroalimentación, ajá. Exactamente. Es prácticamente lo que vimos, pero, ¿verdad? En inglés. De feedback es procesos de realimentación. Entonces, ustedes tienen que concluir tomando en cuenta los aportes que le da la infografía, pero no tienen que hacer infografía ni tienen que hacerlo en inglés, es en español. Y luego, pues, guardar ya la tarea y presentarla. Revisar también la rúbrica. Vea que la rúbrica lo que les dice es la introducción. La introducción cumple con la extensión sugerida. La entrevista cumple con el formato sugerido. Tiene un encabezado, tiene un objetivo, tiene instrucciones, tiene las preguntas y los espacios para registrar las respuestas. Ok.
Plantea preguntas relacionadas con la temática en estudio o pregunta, por ejemplo, ¿cuánto gana? O pregunta, por ejemplo, con cuántas personas vive, o sea, porque no tiene ninguna relación, digamos, esas preguntas con la temática de estudio. Elabora una conclusión con la información contenida en la infografía. Utiliza citas bibliográficas en todo el documento. Las normas de APA y ya. Eso sería, es facilísima la, ¿cómo se llama? La tarea. Es solamente elaborar un instrumento de entrevista, hacer una introducción, poner el formato de entrevista en limpio, en blanco, y luego una conclusión, y eso sería todo. Profe, Ajá, adelante, no sé que quién yo me habla. tengo la mano abierta, levantada hace rato. Ok, perdón, digan. Ya estamos Profe, bueno, cansadas, ya. digamos. Sí, Vane también igual, estamos igual. Adelante. Profe, bueno, ya queda claro lo del encabezado, lo del objetivo. Digamos, las instrucciones, digamos, usted ejemplificó como cuando uno hace un parcial, ¿verdad? Que pone escuela, tal y tal, Ajá. todo eso. Bien, tomamos entonces como referencia eso para las instrucciones. Es decir, se le planteará tanta cantidad de preguntas al docente sobre el tema tal y tal. Exactamente. Digamos, el nombre del docente se coloca o no se coloca. No, no se coloca porque ustedes no saben a quién le van a preguntar. Si uno supiera, digamos, a quién le va a preguntar, o digamos, yo no No estoy dirigido a necesita alguien, porque no. es un instrumento abierto. Ok. En la tarea número 4 es donde la van a ejecutar, en donde van a poner todo eso, pero en esta tarea es un instrumento abierto. No tienen por qué saber a quién ni nada. Ok, es que tenía esa duda, sí, porque digamos, uno le pone al docente, entonces en ese caso uno pondría, digamos, al docente, qué sé yo, del nivel tal y tal. No, pero no, Si él nada no más, dirigió entonces tendría que poner el nombre del docente, tendría que poner nombre del docente, grado, etcétera. ¿Ok? Ok, vean ustedes, ok, yo creo que esto me sirve más como ejemplo, compañeras. Creo que esto me sirve más. No es el ejemplo concreto, ya les sigo dando la palabra. Esto es un encabezado. UNED, Universidad Estatal a Distancia, bueno, Escuela de Ciencias de la Educación, asignatura tal. Por ejemplo, ese es de, ¿verdad? Esto es un encabezado. Esto es un encabezado. Ahora, estos son instrucciones. Instrucciones, ta. Pero antes de las instrucciones, ¿qué vendría acá? Objetivo. Esto es un encabezado. Pueden poner hasta el logo de la UNED y pueden poner Universidad Estatal a Distancia, asignatura, mediación pedagógica, evaluación de los aprendizajes, entrevista para docentes. Punto. Objetivo. Tal objetivo. Instrucciones. 1, 2, 3. 3 instrucciones. O las hacen en prosa sin 1, 2, 3 instrucciones. Sírvase llenar la siguiente entrevista. El tratamiento de lo que usted diga será tratado, qué sé yo, de manera, de manera ética. Por favor, sea lo más concreto posible, qué sé yo. Ajá. Y ya viene, ve, a esto se refiere cuando usted, cuando usted hace una pregunta que deja los espacios para que la persona responda, es esto, es esto. Por ejemplo, usted le pregunta al docente, vamos a ver, dificultades que el grupo está presentando en la asignatura específica. Entonces usted le dice a la persona, ¿cuáles son las dificultades en que el estudiantado presenta mayores dificultades? Y le deja estos espacios para que pueda responder. Ya, esto se adapta más a lo que se les está pidiendo. ¿Ok? Bien, ahora sí, por favor díganme que si ya entendieron un poco más la estructura de una entrevista o
o todavía quedan dudas. Profe. Ajá, adelante. Ajá. Bueno, muchas gracias, la verdad. Sí, la verdad se me quedó claro, más con ese ejemplo, profe. Y No. qué bonito que nos permita poner el logo de la UNED, porque se ve muy bonito, la verdad, cuando uno lo coloca. Tanto en el Vio que se ve portal. bonito, se ve diferente, ya se da más estructura, pero Claro. ven que el encabezado es pequeñito, por ejemplo, ponen el loguito de la UNED, ponen el nombre de la UNED, la asignatura, la entrevista, el año y ya. Luego de eso, objetivo, elaboran el objetivo. Luego de eso, instrucciones, dan unas 2 instrucciones, listo. Y luego de eso empiezan ya entrevista, preguntas de la entrevista y ya empiezan con la entrevista y van dejando los espacios para la entrevista. Y ojalá que no les pase de unas 15 preguntas para que no sea tan extensa. Sí, profe, yo lo que le iba a preguntar era cuando se refiere a al menos 5 referencias bibliográficas, no se refiere a citas, tengo entendido yo, digamos. No necesariamente, no Ajá. necesariamente Pero sí a poner, digamos, las citas. referencias donde uno se guió para realizar la información. Por Claro. ejemplo, yo tengo que referenciar esa infografía porque de ahí yo voy a hacer la conclusión. Entonces ya esa sería una referencia, ¿verdad? Exacto, exacto. Las otras 4 podría yo ponerlas ya sea, digamos, en citas o las referencias en sí Una, en la por introducción. ejemplo, otra referencia obligatoria es la unidad didáctica. Sí, ajá. Perfecto, profe. Muchas ¿Ok? gracias, de verdad. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más? Vane, ¿todavía tenías la manita Profe. levantada o tenías otra duda? No, profe, no me había acordado que no la había bajado. Ok. Ya la compañera anterior hizo la pregunta que iba a hacer, lo del nombre del profesor, pensé que había que colocarlo. Ya ahora sí todo claro. Muchísimas gracias, más bien, profe. Le Con agradezco todo mucho. gusto. Y de hecho, yo todavía voy a quedarme buscando para darles como una idea de una entrevista, ¿ok? ¿Para qué? Para que vayan, ¿verdad? Con un formato más claro. Profe, no me quedó claro, perdón, lo de las referencias bibliográficas. Aunque yo no cite, yo puedo montar la referencia porque yo leí, porque yo me informé, porque yo investigué en eso, Claro. aunque yo no cite. Claro, aunque usted Bueno. no cite. Por ejemplo, hay ideas que yo retomo de otros textos, de otros autores. Entonces ahí le están pidiendo 5 referencias bibliográficas. Que perfectamente pueden buscar, por ejemplo, sobre entrevistas, formatos de entrevistas, cómo hacer una entrevista y hacen la referencia bibliográfica a una entrevista y la ponen ahí. Profe, vieras que a mí me habían explicado que eso no se le llamaba referencias, a eso se le llamaba bibliografía, porque las referencias son las utilizadas en las citas. Las utilizadas, sí, pero creo, yo no sé qué les pidió a la profesora Ciania casi referencias. En la rúbrica Referencias, profe, pero no indica citas, digamos así. Ajá, entonces son referencias bibliográficas, sí, de que ustedes han utilizado, digamos, para elaborar la tarea, pero no necesariamente que las tengan que citar. Es que digamos, digamos, porque veo que ahí viene, dice A, B, C, D, ¿verdad? Son 4 temas. Pienso que de ahí nos puede salir. Me imagino que eso viene en las lecturas. Me imagino que deben ser varias lecturas. Pero sin embargo, si fueran todas las lecturas, quedaría de ver unas referencias. Porque yo creo que no vienen 5 lecturas. Claro, pero por ejemplo, ¿qué haría yo como estudiante? Me dicen, tiene que citar. Entonces yo digo, uy, tengo que hacer 5 referencias. Yo en la introducción haría referencias, haría 5 referencias, porque está riquísimo, que son 2 páginas para desarrollar. Entonces, pondría, por ejemplo, alguna definición de un autor sobre lo que es evaluación auténtica. Entonces, busco evaluación auténtica y hago la referencia. Digo, fulano de tal dice que evaluación auténtica es, esto concuerda, por ejemplo, con la profesora Bustamantes
que efectivamente la evaluación auténtica es tal y tal y tal cosa, y sigo desarrollando. Mientras que la evaluación formativa, según fulanito de tal, se refiere a la evaluación formativa, y es importante por esto y por eso. Y ahí voy desarrollando. Yo buscaría referencias para no únicamente tener un discurso sin vacío, digamos, un discurso sin ese sustento teórico, porque son 2 páginas las que van a desarrollar. Entonces, busquen referencias bibliográficas sobre las 4 temáticas que tienen que desarrollar en esa introducción. De hecho, hasta esos videos que usted mostró, ¿verdad, profe? También eso Hasta es... esos videos perfectamente eso... los pueden referenciar. Sí. ¿Ok? Entonces, pero yo les sugiero que hagan referencias, no, si no quieren hacer citas sexuales, no importa, pero sí refieran en las 2 páginas que van a tener de la introducción, hagan 5 referencias para que esa introducción quede sustentada teóricamente muy bien. Profe, disculpe. Estaba viendo la rúbrica y sí piden 5 citas, profe. Entonces las voy a meter en la introducción. Porque Claro. ya imagínense si fuera el documento de inglés, profe. Ajá, entonces métanle en la introducción y en las conclusiones puede perfectamente hacer alguna referencia o decir, bueno, la referencia a esa infografía, o puede meter otra referencia. Es que todos, en la parte académica, todo es referenciable. Entonces, nada más busquen dónde le queda mejor sustentada teóricamente. María. Profe, usted dijo que iba a buscar como un machote para nosotros. ¿Esto usted lo colgaría en la plataforma? Eso yo se los pondría en el foro de avisos. Yo se los pondría ahí, ¿verdad? Pero no es un machote. O sea, yo les pondría algún ejemplo que tenga un encabezado y eso, pero no es como para que ustedes lo seguían literalmente, ¿verdad? Es como para que tengan una referencia de cómo se hace un encabezado, un objetivo, ustedes tienen que elaborarlo, y las instrucciones ustedes tienen que elaborarlas. Igual el desarrollo de las preguntas. ¿Listo? Yo me refiero a que uno se guía mediante eso. Totalmente, totalmente. Yo me comprometo a eso. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Con gusto, con gusto. ¿Ok? Listo, pues entonces voy a estar parando en ese momento la grabación. Igual me quedo acá por si tienen alguna otra duda.